Estudiantes de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional presentan la Escuela Neoliberal de Economía. ¿Listos? Empecemos. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es la corriente económica y política inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde la década de 1970 y 1980. Los defensores del neoliberalismo que apoyan. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberación de la economía, el libre comercio en general, una drástica reducción del gasto público y la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionales asumidas por el Estado. Originalmente, el neoliberalismo era una filosofía económica surgida entre los eruditos liberales europeos en la década de 1930, que trataban de encontrar un tercer camino o un camino entre medidas de la disputa que en ese momento libraba entre el liberalismo clásico y la planificación económica. El impulso del desarrollo de estas nuevas doctrinas surgió del deseo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido en los primeros años de la década de 1930, fracasos atribuidos en su mayoría al liberalismo clásico. En las décadas siguientes, la teoría neoliberal tendió a estar en contra de la doctrina Laissez-faire, el liberalismo promoviendo una economía de mercado tutelada por un Estado fuerte, un modelo que llegó a ser conocido como la economía social de mercado. Y en 1960, ¿qué pasó? El uso del término disminuyó en gran medida. ¿Y después en qué año se introdujo de nuevo? El término se introdujo de nuevo en la década de 1980 debido a las reformas económicas realizadas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, que fueron impulsadas y supervisadas por los economistas de la llamada Escuela de Chicago, los Chicago Boys. A partir de aquí, el neoliberalismo pasó a defender una postura liberal moderada a una más radical, que incluía la defensa del a ultrasan de Laissez-faire y el capitalismo en general. El término es a menudo asociado a los trabajos de los economistas liberales Friedrich Hayek y Milton Friedman. También representan y asociadas al conjunto de políticas económicas introducidas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Una vez que se estableció un nuevo significado en el término entre los Estados Unidos de habla hispana, pronto empezó a habituarse en los estudios económicos anglosajones. En la actualidad, el término se mantiene con notaciones negativas y es utilizado por sus críticos como una condena general al liberalismo económico y sus políticas, esto es, la privatización de las empresas estatales y la apertura y regulación de los mercados. La adopción de las políticas neoliberales y la aceptación de sus teorías económicas desde la década de 1970 por la mayoría de los países desarrollados. Se ven como la causa del hundimiento del sistema financiero internacional del año 2007 y 2008, que más tarde manifestó en la llamada Gran Recesión. Historia del término, uso inicial. El término neoliberalismo fue acuñado por el académico alemán Alexander Rousseau en 1938, un cólico. Entonces se definió el concepto de neoliberalismo como la prioridad del sistema de precios libres, emprendimiento y la libre empresa y un Estado fuerte e imparcial. Para ser neoliberal es necesario requerir
Política económica moderna con la intervención del Estado. El término nació de la necesidad de diferenciar el liberalismo económico previo a la Primera Guerra Mundial de los modelos económicos de la democracia liberal, surgida durante la Guerra Fría, siendo el neoliberalismo en todos los casos un conjunto de ideas bastante alejadas del ortodoxo liberal del siglo XIX. El llamado neoliberalismo en cierta medida consiste en la aplicación de los postulados de la escuela neoclásica en política económica. No define una teoría económica concreta y se usa más para referirse a la institución de sistema en el comercio mundial. Tampoco el neoliberalismo es una filosofía política unificada debido a las diversidades de escuelas y movimientos que se suelen. Hoy en día el uso del término orienta a describir políticas económicas que eliminan los controles de precios, desregulan los mercados de capital y reducen las barreras al comercio, además de reducir la influencia del Estado en la economía, especialmente mediante la privatización y la austeridad fiscal. Según Boas y James Morse, el término neoliberalismo es utilizado para la izquierda peyorativamente para criticar las políticas de liberalización del sector privado tendentes a aumentar su rol en la economía. El neoliberalismo propone que se deje en manos de particulares o empresas privadas el mayor número de actividades económicas posibles. Igualmente, propone una limitación del papel del Estado en la economía, la privatización de empresas públicas y la reducción del tamaño del Estado, es decir, una reducción del porcentaje del PIB, controlado o administrado. Entre 1980 y 2000, en varios países llegaron al gobierno diversos políticos y dirigentes favorables a programas económicos neoliberales. Estos especialmente en los países anglosajones y en América Latina. A continuación les presentaremos los países que lo aplicaron y los presidentes. El fin del neoliberalismo. El panorama económico actual ha incrementado el programa neoliberal, los mecanismos automáticos del mercado, liberados a su propia suerte y difíciles de clavar otra dirección, han entrado en una fase depresiva, si no destructiva. El neoliberalismo se mostró como una magnífica fórmula justificadora para el periodo de avance del siglo. Ahora en la caída contribuye de muchas maneras a acentuar la irracionalidad del movimiento económico capitalista que comienza a desplegar características autodestructivas. Ventajas y desventajas del neoliberalismo. Ventajas. El neoliberalismo es una corriente económica donde se predica el libre mercado y donde el Estado no intervenga. Esto es poder vender, comprar todo sin que nadie intervenga. El supuesto es que en un mercado hay vendedores y consumidores, entre los dos pactan el precio de los artículos. Desventajas. En las empresas solo les interesa el dinero y no tu bienestar. El Estado no interviene, por lo que no deberían de existir escuelas, hospitales públicos y, en fin, todos los servicios y subsidios que te brinda el mismo. Pero también ocupa el mismo para desaparecer sindicatos y derogar prestaciones y leyes sociales que protegen al trabajador nacional. Diferencia entre liberalismo y neoliberalismo. La diferencia principal
que se le atribuye con respecto al liberalismo clásico es que el mercado es considerado el motor del progreso humano. El liberalismo económico se entiende que el libre comercio y las leyes del mercado deben ser salvaguardadas por la que la mano invisible pueda gobernar el interés. El neoliberalismo va más allá. Las leyes de los países deben plegarse al mercado y no al revés. El poder político no debe, según ellos, tener influencia alguna en los movimientos de capital y los negocios de las multinacionales, aunque vaya del país. A diferencia del neoliberalismo, el neoliberalismo rechaza de plano cualquier política intervencionista y social que regule en lo más mínimo a las transacciones internacionales. Se opone a cualquier medida proteccionista y exige la privatización de las empresas públicas como único camino, ya que el neoliberalismo presupone que los hechos han demostrado la invalidez de las medidas intervencionistas y propongan que el interés particular de cada individuo y su competencia con sus vecinos hará que la sociedad se mueva sola hacia el interés común de esta. Principales representantes de la escuela neoliberalista. Fundador del neoliberalismo. Walter fue fundador del neoliberalismo, era un economista suizo nacido en Londres en 1891. El ordoliberalismo de Walter, también conocido como neoliberalismo alemán, demanda que el Estado se haga responsable de la tarea de dar un marco regulatorio para la libertad económica. Su teoría considera al Estado como un ente que debe colaborar a la formación de un orden económico en vez de dirigir procesos económicos. La idea del ordoliberalismo fue introducida por primera vez en 1937 en un periódico publicado por Walter, Franz Boas y Gens Grossman. En 1848, Hermann, economista y político alemán, formó un equipo de economistas que propuso como objetivos la descentralización de la economía, la libertad de precios, la liberalización del comercio exterior y la represión de las prácticas monopolistas, asegurando asimismo el equilibrio presupuestario. Otros representantes del neoliberalismo. El economista británico de origen austriaco destacó su participación en la discusión sobre la teoría de cálculo económico acerca del fundamento de una economía socialista. No llegó a mantener su imposibilidad teoría del socialismo, pero su imposibilidad práctica. Su obra debe considerarse bajo dos aspectos. El primero contiene una fuerte carga ideológica, la carácter antisocialista. El segundo, propiamente económico, incluye estudios acerca de los pensamientos de los principales neoliberales. Políticas económicas. Política monetaria restrictiva. Aumentar tasa de interés o reducción la oferta de dinero hasta lograr una inflación cercana a cero y evitar el riesgo de devoluciones de la moneda. Los partidos del neoliberalismo creen que estas medidas evitan los llamados del ciclos de mercado. Políticas fiscales restrictivas. Aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción, la renta personal y los beneficios empresariales. Liberalización o desregulación. Los partidos de privatización se considera como los agentes privados tienden a ser productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe achicarse para ser eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de generar de riqueza. Aporte teórico.
Política monetaria restrictiva, aumentar tasas de interés o reducir la oferta de dinero, liberalización. Tanto la liberalización para el comercio como para las inversiones se supone que incentivan tanto el crecimiento como la distribución de la riqueza. Privatización. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de generar la riqueza. Desregulación. Se considera que demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y que su reducción a un mínimo necesario proporciona una mayor dinamismo de los agentes económicos. El neoliberalismo como ideología. El modo más sutil que puede arbitrar la ideología para imponerse y perdurar es proclamar lo que encubre el neoliberalismo. Se tildó neoliberalismo de ideológico porque encubría lo que es economía política. Proclamar el fin de la política es un modo de hacerse política, con esta consignación de conseguir convencer. Ubicación espacial. El neoliberalismo es confuso, prácticamente desconocido en Estados Unidos. Tiene alguna utilización en Europa, especialmente en los países del este. Está ampliamente difundido en América Latina, África y Asia. Sin embargo, ahí donde tiene la difusión el neoliberalismo es utilizado para asimilar con el liberalismo, a veces despectivamente, a veces con cierta pretendencia científica, políticas, ideas o gobiernos que en realidad no tienen nada que ver. Cinco principios básicos que caracterizan al neoliberalismo. La promoción de bienestar social individual, un valor muy importante dentro de todo proyecto que se precie de ser liberal, es el respeto y la promoción de la libertad individual. 2. La libertad e igualdad de oportunidades están íntimamente relacionadas como agente principal de la actividad económica. Estar en igualdad de oportunidades con los demás individuos. 3. El neoliberalismo se opone a la discrecionalidad del gobierno. 4. Solo se puede darse la libertad individual con políticas basadas en libertad. 5. La economía de mercado es la base del liberalismo. Los individuos intercambian en los mercados con... El neoliberalismo como paradigma actual. El neoliberalismo requiere sentar las finanzas públicas, reducir gradualmente el déficit fiscal, su participación en la actividad económica como para privatizar las empresas estatales. El neoliberalismo como sistema económico recomienda la apertura a la inversión extranjera en países subdesarrollados. Se ha visto que esta práctica provoca retroceso económico, político y social. Pese a sus crecientes contradicciones, el neoliberalismo se autoalimenta y autojustifica ante la mayoría de los países.